Muy bien, continuamos con nuestro curso de introducción a la programación en Python y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre otro tipo de sentencia condicional que son las que se denominan sentencias match case. ¿Ok? Ya habíamos visto antes que para poder generar o para poder utilizar sentencias condicionales utilizamos el if, ¿verdad? El elif y el else. Estas tres sentencias utilizan básicamente valores booleanos, ¿verdad? Vamos a poner aquí, utilizan true o false, ¿verdad? Si es true, se activa y si no, se pasa a la siguiente, ¿verdad? Entonces tenemos if como la condición principal, los elif, que son las otras condiciones que nosotros vamos agregando, y el else, que es ya la última condición que nosotros tenemos en nuestro programa. ¿Ok? Bueno, resulta que existe otro tipo de sentencia condicional que nosotros pudimos utilizar aquí en Python, que son las que se llaman sentencias match case. Match case. ¿Ok? ¿Cómo funcionan estas sentencias? Bueno, la diferencia que tiene el match case con el if, el elif y el else es que el match case funciona con casos. ¿Ok? En cambio, los if, los elif y los else funcionan con valores booleanos. Esa es la diferencia. Nosotros a un match case no le pasamos un valor booleano, no le pasamos true o false, sino que le vamos dando distintos casos y, bueno, en el primer caso en el que haga match, en el primer caso donde se encuentre, ahí se va a activar el bloque de código. ¿Se fijan? Entonces, vamos a ver cómo funciona. Vamos a poner aquí un print de espacio. Voy a poner otro print de espacio por acá abajo para que no se nos vea tan amontonado. Y supongamos que vamos a solicitarle al usuario un número. ¿Ok? Entonces, número, supongamos que es entero. Y vamos a poner aquí input, así. Ingrese un número. Ingrese un número. Ahí sí. Perfecto. Entonces aquí el usuario va a ingresar el número y nosotros vamos a ponernos en algunos casos. A ver. ¿Qué variable es la que nosotros vamos a estudiar en los casos? Bueno, la variable que vamos a estudiar es la variable número. Entonces nosotros ponemos match número, dos puntos. ¿Se fijan? ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a estudiar diferentes casos para la variable número, para lo que nosotros metamos en la variable número. ¿Ok? Entonces, ¿qué casos podríamos tener? Bueno, ¿qué pasa si yo ingreso un cero? Entonces yo pongo aquí, vamos a poner el caso en que nosotros ingresamos un cero. Entonces, si ingresamos un cero, yo voy a poner aquí un mensajito que diga, usted ha ingresado el número cero. ¿Se fijan? ¿Qué pasa si el usuario ingresa, no sé, por ejemplo, el 10? Entonces pongo case 10. A ver, y aquí voy a ponerle un mensajito que diga, usted ha ingresado el número 10. ¿Se fijan? De esta manera es como va funcionando match y case. Match te va a decir cuál es la variable que nosotros vamos a estudiar. Y los case son los diferentes casos. Estos casos se van a activar solamente cuando la variable que nosotros tengamos acá haga match con, con la condición o con la expresión que nosotros pongamos acá. ¿Se fijan? Por ejemplo, vamos a hacer correr esto. Vamos a iniciar nuestra terminal y vamos a ingresar un número. Por ejemplo, ya aquí dice ingresa un número. Voy a ingresar el cero. Entonces, ¿qué ocurre? Ingresamos el cero. Y ahora vamos acá y vamos a empezar a ver los distintos casos. Entonces, aquí dice, a ver, el número que ingresamos es cero, el caso en que el número es cero. Ah, sí, el número que ingresamos sí es cero. Por lo tanto, se activa inmediatamente este print que dice usted ha ingresado el número cero, que es lo que podemos ver acá. Y obviamente, inmediatamente se desactivan todos los cases que vienen para abajo. ¿Ok? De esa manera funciona el match case. A ver, vamos a poner otro número. Por ejemplo, ahora voy a poner el 10. Entonces, ¿qué pasa? Ingreso el 10 y aquí empezamos a ver los casos. A ver, ¿el número que ingresamos es cero? No, no es cero. Entonces pasamos al siguiente caso. ¿El número que ingresamos es 10? Ah, sí, ingresamos un 10. Entonces inmediatamente imprimimos, usted ha ingresado el número 10, lo que tenemos acá. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Aquí nosotros no le pasamos directamente un true o un false, sino que le pasamos solamente un caso. El caso en que el número sea cero, el caso en que el número sea 10. Y así nosotros podemos ir poniendo distintos casos. Esa es la idea de utilizar un match y un case. Se usan
cuando nuestras variables toman casos específicos. Por ejemplo, que valga uno, que valga 2, que valga 3, que valga 4, o que sea blanco, que sea azul, que sea amarillo. ¿Se fijan? Ahora, si nosotros tenemos que evaluar sentencias que pueden ser verdaderas o falsas, en esos casos tenemos que usar los condicionales originales, el if, el elif y el else. Pero si tenemos que evaluar caso por caso, nos conviene utilizar el match case. ¿Se fijan? Esa prácticamente es la idea. ¿Ok? Esa es la idea. Vamos a hacer correr este programa otra vez y voy a poner aquí, por ejemplo, el número 20. Entonces, ingresamos el número 20 a nuestro programa y ¿qué es lo que sucede? Aquí empezamos a ver los distintos casos. A ver, ¿el número que ingresamos es cero? No. Por lo tanto, este caso no se activa. Ahora, ¿el número que ingresamos es 10? Tampoco. Por lo tanto, este caso no se activa. Como el 20 que nosotros ingresamos no está en ningún caso, no ocurre nada. ¿Sí? O sea, pasamos de largo. Continuamos con nuestro programa porque aquí no caímos dentro de ninguno de los casos. ¿Se fijan? Entonces, si no está dentro de los casos, si nosotros ponemos un número que no está dentro de estos casos, simplemente el match case no hace nada. ¿Sí? El match no hace match en realidad, ¿verdad? Y por lo tanto, no se activa ningún bloque de código. ¿Ok? Esa es la idea de tener un match y un case. ¿Ok? Esa es la idea. Perfecto. Vamos a seguir viendo algunas cosas más interesantes. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, aquí fíjense, tenemos el caso en que el número sea cero, imprimimos un mensajito que diga el número ingresado es cero. El caso en que el número sea 10, dice usted ha ingresado el número 10. Bueno, ahora podemos poner un caso genérico que sea, bueno, ya cuando no es cero y no es 10, todos los otros casos. Es como un else, ¿verdad? Ahora vamos a poner algo así que es como una especie de else, pero para el match. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos case, guión bajo y dos puntos. Entonces aquí podemos poner un mensajito que diga el número ingresado no es ni cero ni 10. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Fíjense. A ver, si el número que se ingresa es cero, se activa este caso. Si el número que se ingresa es 10, se activa este caso. Y si ya no es ninguno de esos casos, se va a activar este último. Siempre se va a activar este último. ¿Ok? Es como el else, ¿no? Si ya no se cumple el if y no se cumple los elif, el último caso que siempre se activa es el else. Bueno, aquí funciona de la misma manera. Si no se cumple ninguno de los primeros casos, entonces siempre se va a cumplir este último caso. ¿Ok? Este es como una especie de caso genérico. Si ya no se cumple ninguno, bueno, pasamos directamente a este caso. ¿Cómo ponemos este caso genérico? Simplemente aquí en la condición ponen un guión bajo y dos puntos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer correr esto y vamos a ver si funciona. Vamos a ingresar un número, por ejemplo, el 10. Bueno, ingresamos el 10 y aquí vemos. A ver, el caso en que el número sea 10, 0, bueno, el número no es 0, así que no se activa. El caso en que el número sea 10, sí es 10, entonces se activa, el número ingresado es 10. Supongamos ahora que yo ingreso, por ejemplo, aquí un 45. Entonces vamos revisando. A ver, el caso en que el número sea cero. Bueno, el número que yo ingresé no es cero, así que no se activa este caso. El caso en que el número sea 10, el número tampoco es 10. Bueno, como no se cumplieron ninguno de los casos, el único caso que nos queda es este. Y ese se activa automáticamente. ¿Sí? Se activa automáticamente. Aquí ahora estoy dándome cuenta que esto lo dejé junto. Ahí sí. ¿Se fijan? Entonces, por eso aquí dice el número ingresado no es ni cero ni 10. ¿Sí? Cuando ya no se cumple ninguno de los casos, bueno, el último caso que nosotros ponemos, que es cuando ya para todas las otras opciones, es este caso genérico que tenemos acá. ¿Ok? Esa es entonces la idea de utilizar match case. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo funciona. Esto funciona, es una especie de condicional, pero es distinto a los if, elif y else. El if y else trabaja con valores booleanos. En cambio, el match funciona con casos. Caso uno que ocurra esto. Caso 2 que sea esto. Caso 3 que sea esto. ¿Ok? Y aquí podemos poner un caso genérico. Por último, también una cosa importante y es que con el match podemos poner más de un caso en una vez. ¿Se fijan? Por ejemplo, aquí, en este caso, vamos a poner. ¿Qué pasa si yo quiero poner que cuando sea cero, sea 2 o sea 4, se imprime este mensajito que diga usted ha ingresado el número cero, 2 o 4? ¿Cómo podemos poner así como más casos dentro de una sola opción?
Bueno, lo que vamos a hacer aquí es ir separándolos con esa barra vertical. 0, 2, 4. ¿Se fijan? ¿Qué significa eso? Que cuando el número que yo ingrese sea 0, 2 o 4, cualquiera de esos, se activa inmediatamente este mensaje. ¿Se fijan? Con cualquiera de esos tres casos se va a imprimir ese mensaje. Esto nos va a permitir poner más de un caso dentro de, o más bien dicho, más de una opción dentro de un solo caso. ¿Sí? A ver, vamos a ingresar aquí un numerito. Fíjense, voy a ingresar el 2. Entonces, ¿qué pasa? Vamos acá y decimos, a ver, ¿el número que ingresamos es 0, 2 o 4? Sí, es 2. Ah, entonces se activa inmediatamente el mensaje, ¿verdad? Y eso es lo que dice. Usted ha ingresado el número 0, 2 o 4. ¿Ok? Entonces también podemos poner aquí en los casos más de una opción, ¿verdad? Separándolo con estas barritas verticales. ¿Ok? Si es que lo necesitamos. Perfecto. Entonces, esta sentencia condicional es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos menús. Un menú, así como ya, opción uno, no sé, queremos sumar dos números. Opción 2, queremos restar dos números. Opción 3, queremos multiplicar. Bueno, eso podríamos programarlo con un match, ¿sí? De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a hacer aquí un menú. Vamos a poner aquí un título que diga operaciones. Operaciones. Vamos a poner un print. Y aquí vamos a solicitarle al usuario que nos diga qué es lo que quiere hacer. Entonces vamos a poner aquí qué desea hacer o qué operación desea realizar. ¿Qué operación desea realizar? Entonces aquí vamos a ponerle algunas opciones. Ya, por ejemplo, opción uno, sumar. ¿Ya? La opción 2 va a ser restar. La opción 3 va a ser multiplicar. Y la opción 4 va a ser dividir. ¿Ok? Entonces, la opción que elija tenemos que guardarla en una variable. Entonces, opción int input. ¿Sí? Aquí vamos a guardar la opción que el usuario quiera. Si escoge uno, vamos a sumar. Si escoge 2, restamos. Si escoge 3, multiplicamos. Y si escoge 4, dividimos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a programar esto con un match. Bueno, aquí vamos a analizar los casos de la variable opción. ¿Se fijan? Entonces, el caso en que opción sea igual a uno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar. Entonces, si vamos a sumar, tenemos que pedirle al usuario, ¿verdad? Voy a dejar un print de espacio. Tenemos que pedirle al usuario que ingrese los dos números. Entonces voy a poner num1 igual int input y aquí ponemos ingrese un número. ¿Sí? Aquí el usuario va a ingresar un número. Después tenemos que pedirle al usuario que ingrese el segundo número. Entonces aquí le vamos a decir ingrese otro número. Y después nosotros los vamos a sumar. Suma igual num1 más num2. Y después le vamos a mostrar la suma. ¿Sí? Entonces aquí la suma es, y aquí le mostramos suma. ¿Se fijan? Todo esto se va a activar en el caso de que la opción que haya elegido el usuario sea la opción uno, que es sumar. ¿Qué pasa ahora si el usuario escogió la opción 2, por ejemplo? ¿Qué hacemos en el caso en el que el usuario puso un 2? Bueno, vamos a tener que hacer lo mismo, pero en vez de sumar, vamos a restar, ¿no? Entonces aquí voy a definir algo similar. Fíjense, num1 ingresa un número, num2 ingresa otro número. Bueno, ahora vamos a tener que definir resta como num1 menos num2 y vamos a indicarle aquí que la resta es y le vamos a mostrar la resta. ¿Se fijan? Después, caso 3. ¿Qué pasa si elige el 3? Bueno, queremos multiplicar. Por lo tanto, tenemos que hacer algo similar otra vez. Tiene que ingresar el primer número, tiene que ingresar el segundo número. Después vamos a crear una variable que se llame producto, que va a ser num1 por num2. Y aquí le vamos a mostrar un mensaje que diga o la multiplicación es, y aquí le vamos a mostrar el producto. Y por último, el caso 4 va a ser dividir, ¿verdad? Entonces, le pedimos que ingrese un número, que ingrese otro número, y aquí tenemos que tener cuidado, porque recuerden que la división tiene un pequeño problema, ¿no? Si el segundo número que se ingresa es cero, no vamos a poder dividir, porque no podemos dividir por cero. Por lo tanto, lo que podríamos hacer aquí es poner un if.
¿cierto? Si el segundo número es cero, no se puede dividir. Si es distinto de cero, ahí sí podemos dividir, ¿verdad? Y podemos trabajar. ¿Se dan cuenta cómo se van combinando el match con el case? Vamos a poner aquí, si num2 es igual a cero, fíjense la diferencia. El if trabaja con un valor booleano, en cambio el case, el match case, trabaja con casos puntuales. Si el segundo número es cero, no se puede dividir. Entonces le vamos a poner aquí un mensajito que diga no se puede efectuar la división. Y bueno, en cualquier otro caso, ¿verdad? En que el número 2 no sea cero, ahí sí vamos a poder dividir. Entonces voy a poner aquí una variable que se llama división, que va a ser número uno dividido en número 2, y vamos a mostrarle la división. Incluso aquí podemos poner un print de espacio para que esto no se nos junte tanto. Y esto lo podemos redondear incluso. Vamos a poner round. Le vamos a poner, por ejemplo, hasta 3 decimales. Y le vamos a poner aquí. La división es. Y le mostramos la división. ¿Se fijan? Fíjense cómo tenemos un if dentro de un case. Y aquí tenemos programado esto. Fíjense. Aquí tenemos la opción de que el usuario pueda sumar, restar, multiplicar o dividir. Y aquí estamos poniendo cada opción con un match. Si la opción es uno, aquí hacemos todo el código para suma. Si la opción es 2, hacemos todo el código para resta. Si la opción es 3, hacemos todo el código para multiplicación. Y si el código es 4, hacemos todo el código para división. Teniendo en cuenta de que si el segundo número es cero, no se puede dividir, porque dividir por cero no se puede. Pero si es distinto de cero, ahí sí podemos dividir. A ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer correr este programa que está muy interesante. Y aquí dice, ¿qué operación desea realizar? Ya, por ejemplo, vamos a multiplicar. Opción 3. Ingreso un número, el 5. Ingreso otro número, el 2. La multiplicación es 5 por 2, 10. Fíjense qué fácil. A ver, ¿y una división? Vamos a poner aquí la opción 4 de dividir. Ingresamos un número que es el 10 y el segundo número es 0. Ah, me dice que no se puede efectuar la división porque 10 dividido en 0 no se puede. ¿Se dan cuenta? A ver, otra vez vamos a dividir. Voy a poner un número, el 20, voy a poner el 5 y ahora sí podemos dividir. 20 dividido en 5 es 4. Y eso nos da un valor. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta sentencia condicional match se usa cuando tú tienes, o sea, la puedes utilizar en casos como estos, donde tú tienes opciones. Opción uno esto. Opción 2 esto. Opción 3 esto. Opciones específicas. ¿Te fijas? Si el usuario pone uno hacemos esto. Si el usuario pone 2 hacemos esto. En esos casos nos conviene usar un match. Si no tenemos opciones digamos, tan puntuales como esa y nos conviene más trabajar con valores booleanos, en ese caso es recomendable usar if, elif y else. Pero si tenemos casos puntuales, nos conviene usar un match case. ¿Sí? El match, aquí tú le dices la variable que vas a analizar y aquí vamos programando cada uno de los casos. ¿Sí? Y fíjense cómo podemos combinar los casos con los if y los elif y los else sin ningún problema. ¿Ok? Con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan me la pueden dejar en los comentarios y nos veríamos en una próxima ocasión. Que estén todos muy pero muy bien.